Hola a todos, bienvenidos a Chela de Negocios. Este es un podcast con mi brother Nico, en el que nos tomamos una chela. Y hablamos de negocios. Salud, Willer, Salud, Nico. ¿cómo está? Cuéntanos. Salud, Rodrigo. Antes de entrar al tema, ¿no? Un traguito. Este podcast se llama Chela de Negocios, ¿no? Y toda su onda, toda su concepción se basa en esas conversaciones lindas que uno tiene tomándose una cerveza en un bar, en la casa, porque seamos sinceros, a todos nos gusta y todos los tenemos, ¿no? Esa cerveza con amigos que termina pues hablando de fútbol o de la vida o de tus problemas o de negocios, ¿no? Y de ahí es que nace toda la idea de este programa. Y hago esta intro diferente porque hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Rodrigo Gallegos, que es VP de Legal y Asuntos Corporativos de Bacus, que además es nuestro auspiciador. Salud, Rodrigo. Gracias, Willer. Gracias, Rodrigo. Nicolás. Y hoy día la idea es conversar sobre esto acá, ¿no? Qué mejor. Sí, sobre el mercado de algo que nos gusta tanto, que es la cerveza, y entender esa industria, entender cómo se mueve y hacia dónde va, ¿no? Entonces, nada, bienvenido, Rodrigo. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, la razón de ser del podcast se encontró con el negocio justamente del título del podcast. Yo les iba a decir que no se nos hubiera ocurrido a nosotros un mejor título para un podcast que a ustedes, así es que... Sí, y tampoco nació literalmente tomando una chela y conversando de cosas. Oye, y esta conversación tan lo que sea, ¿por qué no la grabamos? ¿No? Y bueno, acá estamos. Es muy bacán tenerte acá porque por esa relación que tenemos más allá de con la cerveza, con la marca y con la empresa que está detrás de tantas cervezas que nos han acompañado en esos lindos momentos de la vida. No, y yo les iba a decir que ahorita viendo los carteles, digamos, pueden existir muchas industrias, ¿no? Que lleven 100 años o más de 100 años o 200 años en el Perú o en otros países, pero no tienen esta cercanía con sus consumidores como lo tiene la cerveza, ¿no? Y no nada más lo digo en Perú, sino en general en el mundo, porque es un producto que como te trae tantos recuerdos, como ha estado en tantos de tus vivencias desde que ves a tus papás celebrar algún éxito, alguna promoción, hasta cuando tú creces y lo vas haciendo parte de tu charla de amigos, pero también de momentos de celebración. Por eso son marcas muy queridas, ¿no? Y aquí lo hablan los carteles, ¿no? De Pilsen, de Cristal, de Cusqueña, de las cervezas locales. Y cada quien, depende de dónde vengas, ¿no? Si eres arequipeño, si eres de Trujillo, si eres de Lima, cada quien tiene su propia relación con su propia chela, ¿no? Entonces, esto todavía más, ¿no? Por región. Entonces, y me gusta que hayamos escogido además esta cerveza, porque durante años esta cerveza me representó. Claro, la U. Y en el pecho de la U, la Cusqueña, claro. ¿no? Era Cusqueña, era la U, Pilsen era Alianza, Cristal era Cristal. Ahora Cristal es la cerveza que está en todos los equipos de fútbol, pero creo que todos tenemos ese tipo de historias y relaciones y razones por las que escogemos una cerveza u otra, y es lo que hace tan entretenido tenerte acá y poder hablar un poco del mercado de cerveza en el Perú. Y quería arrancar con destruyendo un mito, quizás, ¿no? En el Perú creo que todos conocemos esa cultura de tomarse las cervezas afuera de la bodega, ¿no? Después del partido de fútbol, el full vaso, ¿no? Derrotar el vaso, además. Sacudes y pasas del vaso. Y uno siente que todo el mundo toma cerveza, ¿no? Que probablemente pues, es la bebida más popular, más consumida, pero eso siempre lleva a pensar que el peruano consume un montón de cerveza. ¿Eso es verdad? No, eso que es un muy buen mito el que dices del consumo de la cerveza, porque los peruanos, y pasa con otros países, yo soy mexicano, entonces los mexicanos, todo el mundo cree que en su país se consume más cerveza que en cualquier otro país porque estás acostumbrado, es una bebida de moderación, es una bebida que está muy cercana a diferentes ocasiones, ¿no? La puedes consumir en el día, en la noche, inclusive la cerveza cero hasta en la mañana, ¿no? Pero la realidad es que, te voy a dar un dato, los peruanos en promedio toman 43 litros de cerveza al año. En promedio, ¿no? Porque Willer toma más. Sí, en promedio, exacto. Y con este podcast hemos elevado. Deben haber visto alguna desviación en él. Pero para darte una idea, ¿no? Un alemán toma en promedio 106, un checo toma 160,
más o menos litros al 4 año. veces más. 4 veces más. Entonces, Un chueco, no un checo. exacto, un chueco checo, ¿no? Toma 160. Entonces, a lo que voy es que, y Perú se ha quedado en ese nivel de consumo desde hace 10 años, ¿no? A diferencia, por ejemplo, hace más o menos 8 años, los colombianos consumían más o menos lo mismo, los mexicanos consumían más o menos lo mismo, pero ha ido creciendo, la categoría ha ido aumentando, creciendo, y ahora un mexicano consume más o menos 67 litros, digamos, de cerveza al año, un mexicano promedio mayor de 18 años. Y Perú no, Perú se quedó estancado. Entonces, Perú te diría que es uno de los países, al menos en la región, en Latinoamérica, que menos consume cerveza per cápita. La cerveza, al igual que los productos azucarados, igual que la gasolina, igual que algunos productos, tienen un impuesto adicional, ¿no? Que es el selectivo, y eso representa una parte muy alta del costo. O sea, de un sol de cerveza que yo pago en la bodega cuando me compro un six-pack o lo que sea, de un sol, ¿cuánto se termina traduciendo en impuestos? En impuestos totales, es una muy buena pregunta, Willer, 45%. 45 centavos de cada sol que nosotros facturamos se quedan en la contribución Entre al Estado. IGB, selectivo, Entre renta. IGB, selectivo y renta. Wow. Para darte una idea, la Organización Mundial de la Salud, por cierto, también Perú es el más alto en ese ranking, hizo un ranking en el 2023 de qué selectivos tienen mayor impacto en el precio de la chela. Perú sale el más alto con cerca del 24%, digamos. En nuestros cálculos, ese es de 2023 y con algunos números que tiene la Organización Mundial de la Salud. En nuestros números más o menos representa cerca del 29%, cerca del 30% de cada sol del precio. Y en los otros países de la región, digamos, ese selectivo o equivalente, porque sería el impuesto al lujo, más o menos, ¿no? Es un impuesto, digamos, en teoría el selectivo se inventó para hacer un impuesto a la salud, ¿no? Porque cualquier bebida que tiene alcohol, si la consumes en exceso, te puede generar un daño, ¿no? Entonces, por eso tienen el selectivo. En otros países, por ejemplo, en México es menos de la mitad. El selectivo es $20 por litro, cuando aquí, perdón, la tercera parte, cuando en Perú es $67 por litro. Entonces, perdón, por hectolitro. Entonces, por cada 100 litros. Entonces, a lo que voy es, Perú tiene la tasa más alta de la región, Colombia tiene una tasa que es la mitad, Guatemala tiene una tasa que es el 25%, en fin. Por donde lo veas. No estamos tomando suficiente cerveza, entonces. Te voy a dar una métrica que es interesante. Esa no es de la Organización Mundial de la Salud, ni del Banco Mundial, ni de organismos internacionales. Pero es una métrica que hacemos nosotros. En Perú, nosotros contabilizamos los minutos que te toma trabajar para comprarte una cerveza en todo el mundo. Y en Perú, más o menos, toma 50 minutos de trabajo, casi una hora de tu vida. ¿Eso basado en el sueldo mínimo? Basado en el sueldo promedio. Okay. Te toma 50 minutos para poder comprar una cerveza de medio litro, un empaque de 455 mililitros. Porque en México te toma 20 minutos. En Chile, 21 minutos. En Colombia, 24 minutos. Otro tema que también estamos tratando de cambiar, que es el tema de la intensidad de consumo, ¿no? Si se fijan, hemos sacado empaques más pequeños. Vienen las latitas de 130 mililitros, las coronitas, etcétera, las ampolletas que le llamamos, justo para tener un consumo de mayor moderación, porque en Perú se consume prácticamente toda la cerveza el viernes y el sábado con alta intensidad en la tarde y en la noche, ¿no? Entonces, lo que nosotros quisiéramos es parecernos más a una España, a una Alemania, a un Japón, a los países que tienen ya madurez, digamos. Claro, ahora que mencionas España es muy diferente, ¿no? La cañita. Las cañitas, ¿no? Acompañada por la tapa. ¿Cómo es el consumo en Europa, en España, con respecto a aquí? Esta chela de negocios, digamos, es diario, ¿no? El español sale a tomar una cañita que es, otra vez, es una medida corta. Como la mitad de un vaso, así. 130 mililitros, la mitad justo de esto, con una tapita, a las 12 del día, regresa a trabajar, vuelve a salir en la tarde, igual que los ingleses. Lo que pasa es que los ingleses van por un pint, que es lo doble de esto, pero diario. Y vuelve a socializar, se echa su chela diario de negocios en la tarde y consume otra cañita, ¿no? Entonces, en realidad, es un consumo cotidiano, es un consumo, pues ya digamos que no te lleva al exceso, es un consumo moderado.
Y ahí está la diferencia, ¿no? En Perú el tipo de consumo suele ser más consumo para una fiesta y casi que con el objetivo de embriagarme para la fiesta versus el consumo en el día a día, que es el ideal, ¿no? Uno, porque hace que el mercado crezca, y dos, porque es más saludable, pues, o sea, no terminas pues metiéndote una juerga, ¿no? Exacto. Y en el caso de España, además, eso que decía Willard a mí me resuena, que es que en España te sirven la chela, la cañita, siempre con comida al costado. Así es. Nosotros promovemos mucho eso, ¿no? El consumo moderado que te decía es básicamente 3 principios, ¿no? Uno, consumir con alimentos. Otro, consumir alternando con agua u otras bebidas sin alcohol. Y tercero, pues jamás manejar si vas a consumir alcohol, ¿no? Bueno, Perú en particular tiene una legislación muy dura en cuanto a la alcoholemia, entonces, bueno, eso es muy positivo, pero más que tenga que ser una regulación, debe volverse un hábito, ¿no? Sí. Un hábito en el que puedas realmente movilizarte en la ciudad sin tener que, digamos, sin tener que conducir con efectos del alcohol, ¿no? Ahora, hay cambios, ¿no? Pero antes de eso, me estaba pensando, hermano, que producción nunca nos ha traído tapas. ¿Has visto? Unas aceitunitas, un pedacito, una tortilla española, ¿no? Claro. Feo, ¿verdad? Unos pimientos del Padrón. No, Oye, no estamos consumiéndola como debería. Pues, No es queja esa anécdota. Oye, volviendo al tema. ¿Cuáles son las tendencias de consumo? Porque ya nos decías, en el Perú la legislación es muy estricta con respecto a conducir, ¿no? A manejar un vehículo y tomar cerveza. Gracias a Dios se ve que ha habido un gran cambio en los últimos años y que ya la gente ya entendió, ¿no? Sobre todo las generaciones más jóvenes, ¿no? Pero también se dice que las generaciones más jóvenes consumen menos alcohol y por lo tanto menos cerveza, ¿no? ¿Cómo está cambiando eso en el mundo y en el Perú, por favor? Es correcto, esa tendencia es global, es una tendencia que está obviamente en algunos lugares más avanzada que aquí, pero aquí está empezando también. Lo que estamos viendo nosotros es que la gente está entrando a consumir cerveza más tarde. No es que no esté consumiendo cerveza, es que está tardando más tiempo en llegar a la cerveza. ¿Y por qué llegan a la cerveza? Porque si te fijas en el portafolio de bebidas que tienen alcohol, esa es la bebida de moderación. O sea, una cerveza en promedio tiene en 4, 5, 6 grados de alcohol. Habrá cervezas en Europa, sobre todo más las Guinness muy pesadas, que tienen 8, 9, 10, hasta 11 grados. Pero lo normal es que una chela tenga 4 o 5 grados de alcohol y un vino tenga 12, 14 grados de alcohol, y luego vienen los destilados con 30, 40, 50 grados de alcohol. La gente no es que esté dejando de tomar, está tomando con más tarde en su vida, está tomando, también está prefiriendo bebidas con menos graduación. Entonces también estamos sacando por eso cerveza sin alcohol. La cerveza sin alcohol es una alternativa para todos aquellos que les gusta la chela. O con menos alcohol incluso también. Y también estamos bajando el contenido de alcohol en nuestro portafolio, ¿no? en las cervezas. Entonces, en lugar de cervezas de 5 o 4 grados, ahora tenemos cervezas de 3.2, 3. Y eso es una tendencia, digamos, esa es una manera de conocer a nuestro público, de acercarnos a nuestros consumidores y de darles esa alternativa, ¿no? No, y ha evolucionado un montón el menú. Yo recuerdo cuando era chico, habían 3 cervezas, ¿no? Por ahí, si viajabas pues a Arequipa, había una cuarta, o a alguna provincia que tenía su cerveza local. Garza Real, San Juan, ¿no? Iquiteña. Trujillo. Claro, en varios lugares había una cerveza local y ahí las 3 de todo el Perú, ¿no? Y hoy es completamente diferente la situación. Hoy uno se para al frente de las refris en el Grifo o en el supermercado y hay 30 opciones de diferentes tipos, además, porque Pilsen, Cristal, Cusqueña son cervezas más o menos parecidas, que cambian un poco en sabor, pero están en el mismo mundo, ¿no? De lagers comerciales, no sé. Es correcto. O sea, y aunque haya tendencias, por ejemplo, IPAs y cervezas más oscuras no se consumen en países en general donde hace calor. Son cervezas para países, digamos, fuera de los trópicos, vamos a ponerlo así. Dentro de los trópicos, en las lagers, que son las cervezas más consumidas y preferidas dentro de la franja de los 2 trópicos de Cáncer y Capricornio, en eso,
dentro de esa categoría también hay cervezas ahora saborizadas. Por ejemplo, nosotros acabamos de traer a Flying Fish, que es una cerveza con limón. Con limón. Y es una cerveza que viene una latita así. Que viene una latita pequeña, que es una cerveza que se creó a raíz del mundo de los pescadores, ¿no? La gente salía a pescar, quería una cerveza fría, quería algo refrescante, pero con algo medio dulce también. Entonces es un mercado nuevo para Perú, el explorar cervezas saborizadas, y está teniendo un gran éxito, ¿no? Y en ese sentido, como bien dices, Nico, hay una gran variedad, no solo de cervezas saborizadas, cervezas sin alcohol, cervezas con menos alcohol, cervezas light, con menos calorías. Por cierto, cualquier cerveza sin alcohol tiene la mitad de calorías, porque realmente lo que le pone las calorías a cualquier bebida es el alcohol. Entonces, una vez que le extraes el alcohol a lo que sea, pues tienes ya la mitad de calorías, ¿no? También con estas tendencias de buscar el wellness, el estar fit, y por eso inclusive, esperemos que también aquí, pero en muchos países del mundo, marcas de cerveza light como Michelob, por ejemplo, están patrocinando maratones, torneos. Muy asociadas al deporte y a la actividad física. Yoga, ¿no? Todas las actividades físicas. Y es un gran hidratante. O sea, ahora que están de moda bueno, se pusieron muy de moda las bebidas hidratantes, sí. Pero como ahora encontraron que tienen alto contenido de azúcares, entonces, bueno, la están atacando y están cambiando su fórmula y demás. Pero a lo que voy es que esta tiene poca azúcar, es una bebida de baja caloría y es un gran hidratante, ¿no? La cerveza tiene esa gran cualidad que es un gran hidratante. Oye, pero ya que lo mencionas... Con razón me calma la sed, ¿no? Pan líquido, hermano. Claro. Oye, ¿cómo se compone una cerveza? Estructuralmente hablando, ¿no? Y luego iremos al proceso de fabricación, pero ¿qué hay en un vaso de cerveza? La cerveza es una muy buena pregunta, Willer, porque es otro mito. La cerveza es quizás el producto industrial masivo que encuentras en cualquier lugar del mundo, en cualquier latitud, más natural que hay. ¿Por qué digo más natural? Porque una chela prácticamente en todos lados, excepto las saborizadas y demás, pero una chela normal como esta, cusqueña, o como la Pilsen, Callao, lo que sea, tiene agua en un 98%, exactamente, lúpulo, que es una plantita que le da, es un arbusto que le da sabor, lo amargo de la cerveza, y eso varía en las recetas, si más amarga o menos amarga. La levadura, que es la receta secreta, que esa es la que guardan bajo llave todas sus marcas, ¿no? Pilsen tiene la suya, Corona tiene la suya. Que la levadura es la bacteria que genera el alcohol, ¿no? Que digamos... Claro, se come la cebada. Exactamente. Y sí, elimina el gas, ¿no es cierto? Y el alcohol. Y fermenta acaba fermentando la malta, que es el cuarto ingrediente, que es, digamos, la malta viene de la cebada, que es una especie como de harina, una vez que tienes la planta de la cebada, la conviertes en una malta, que es esta especie de harina, y esta es la que fermentas. Ahora, le puedes agregar a ese proceso de fermentación, que vamos a decir que es una olla para cocer, como coces frijoles o como coces arroz, le puedes agregar maderas para que le dé sabor, o maíz para que le dé un saborcito. Cristal creo que tiene maíz o trigo. Algunas tienen arroz, otras tienen maíz. Otras agregados tienen cerveceros. Maderas. Pero son agregados, pero solo son para darle sabor. Pero a lo que voy es que, a diferencia de otros productos, no le echas kilos de azúcar, no le echas taninos, no le echas... No le inyectas gas tampoco. No le inyectas nada adicional. Es un producto 100% natural. Entonces... lo que hacen ahora las cervezas sin alcohol, que es lo nuevo, hacen exactamente lo mismo, nomás que con un proceso adicional. Por eso es más caro hacerlas. Extraes el alcohol después de haber generado eso. ¿no? Así se hace la cerveza sin alcohol. O sea, es una cerveza a la que le han sacado el alcohol. Exactamente. Yo te iba a preguntar si es que era cerveza realmente. Y ahora me queda claro que sí. Es cerveza realmente, es más cara de producir. Tiene un proceso adicional. Tiene un proceso adicional. Y ahora estamos también creando maltas nuevas, estamos creciendo nuevas plantas para que le den... porque claro, cuando tú le extraes, es lo difícil de hacer una cerveza sin alcohol, es que al principio la cerveza sin alcohol, hace 10, 15 años cuando se inventaron, no sabían. Entonces la gente decía, no me gusta porque no sé. Ahora una cerveza sin alcohol, como puedes probar la cusqueña trigo, es un líquido espectacular. También porque hemos mejorado, obviamente hemos aprendido y hemos mejorado el proceso, y ahora tenemos hasta plantas con una levadura especial para generar esta cerveza. Oye, perdón, nos decías 4 elementos. Agua, que es esencialmente casi todo, ¿no es cierto? Levadura, lúpulo y la cebada malteada. Sí, ¿no? La cebada malteada. El lúpulo, ¿por qué me quiero ir al lúpulo? Porque hace un ratito dijiste IPA, ¿no? Y las IPAs o las IPAs son estas cervezas que significa Indian Pale Ale, ¿no es cierto?
y no es porque sea fabricada en la India, alguna vez tomando unas chelas, hablado de este tema, Sí. ¿no? Sino que cuando los ingleses en el imperio tomaron control de la India, enviaban la cerveza hasta la India para que los ingleses basados ahí pudieran tomar la cerveza, ¿no? Y el lúpulo se utilizaba como un elemento de conservación para que la cerveza dure, Es correcto. dure lo que dura, digamos, hasta que la gente la consume. Y en este caso, como el trayecto era más largo, le agregaban más lúpulo para que llegara. Pero ahí apareció este nuevo producto donde tiene más lúpulo, que le da más amargo, más fuerte, ¿no? Pero ya no se necesita agregar el lúpulo para que la cerveza dure. Ni un trayecto más largo, ¿no? Ni más corto. Nos hemos acostumbrado. O sea, el lúpulo es simplemente, entiendo yo, y corrígeme, o sea, por costumbre, porque ya quedó, porque así se fabrica. ¿O es necesario el lúpulo en el proceso de fabricación? Es necesario porque, como bien dices, Willard, el lúpulo es un elemento de conservación. O sea, por eso las cervezas, todas tienen una caducidad, ¿no? Si tú lees cualquiera de las botellas tienen una caducidad. Pero en realidad pueden durar, si no las quemas en el sol, realmente el enemigo en una chela no es ni el cambio de temperatura, ni lo que todo el mundo cree que si la metiste al refri la sacas. Eso no es el enemigo de una cerveza, ni le causa, digamos, daño, ni la enferma. El enemigo de una chela es el sol. Y por eso la botella es Por eso antes marroncita. todas las botellas eran marrones y eran verdes para protegerla. Pero luego vino los viajes y la gente empezó a viajar y les daba confianza los envases transparentes para ver, sobre todo en países, digamos, vamos a decir en países tercermundistas, a los consumidores del primer mundo. De hecho, ese es el éxito de Corona en el mundo, que es la marca, digamos, más valiosa de cerveza. Es que los americanos cuando llegaban a México se enfermaban del estómago porque la calidad del agua era mala, tomaban una cerveza, por favor, y veían y Corona era de las únicas que tenían un envase transparente. Y entonces les daba seguridad por ver el contenido de la cerveza. Y a partir de ahí cambiaron algunas marcas en todo el mundo, no más nuestras, cambiaron algunos envases transparentes, ¿no? Pero el lúpulo en realidad es un conservador, como bien dice, sigue funcionando como un conservador, por eso en realidad esto no tiene conservadores. Y hablando ya, digamos, del proceso productivo, ¿no? ¿Dónde empieza la cerveza? Ya sabemos que termina... ¿Dónde termina la cerveza, Nico? ¿Ah? Aquí. Acá, claro. No, termina Adentro. en el baño, hermano. Pero ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza el proceso? La cerveza comienza en el campo, ¿no? En la semilla de la cebada. Nosotros decimos que nuestra cadena productiva va desde la semilla hasta la botella, porque al final entregamos las botellas en cada rincón donde hay una bodega en el Perú, en otros países. Pero empieza sembrando esta cebada, cultivando. Es más, te diría, empieza cosechando agua para poder sembrar esa cebada, porque tenemos proyectos de cosecha de agua también, justo para que no, como vivimos del agua, nos debemos al agua, protegemos el agua, ¿no? Claro, es que uno a veces, como lo ves en la bodega, en el supermercado, no tienes idea que esto es un producto agrícola en su origen. Es una industria agrícola. Y por lo tanto tiene un impacto, ¿no? O sea, generas... Cuéntanos, porfa, ¿no? O sea, que... Nosotros tenemos el sueño de que alguna vez haya una cebada peruana. En Perú nunca se ha cosechado la cebada y nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y obviamente con agrónomos y demás para crear una cebada que crezca en el Perú. Pero el producto nace con la cebada. No tenemos las tierras para la cebada, en realidad. Pero las vamos a tener, Nico, las vamos a tener pronto. ¿Qué no por la tierra, sino porque estamos adaptando a la planta a que con la tierra peruana se dé, ¿no? En algunas claro, pero más allá de la tierra, hay un tema ahí digamos, la distribución del país, ¿no? Como tienes la cordillera de los Andes cortando la mitad del país y la tierra de la costa es muy delgadita, no tienes los campos suficientemente grandes como para que te dé la economía de escala para cultivar algo como cebada y por eso se opta por frutos de mayor rentabilidad como el arándano, la uva y etcétera, ¿no? Eso es lo que mueve la agroexportación en el Perú. Correcto. Versus Argentina, que plantan soya en todo el país porque tienen estos campos gigantes en donde se puede competir a nivel mundial con ese tipo de plantaciones, ¿no? Sí, pero no es un granero del mundo, vamos a decirlo así, como es Ohio, como es Argentina, ¿no? Donde tienes mucha agua de deshielo y tienes tierras planas, grandes extensiones. Pero
gracias a la tecnología, al avance y al ímpetu también de crear esta cerveza peruana 100%, estamos creando esta cebada. Pero nace con la cebada, bueno, nace con la cosecha de agua, traer el agua, crecer la planta, apoyar a los campesinos para poder lograr esa producción. Después, maltear esa cebada. ¿No? ¿Qué significa maltear? Grindearla. Sí, exactamente. Significa despeparla, digamos, grindearla y hacerla una harina para dejarla lista para fermentarla. Meterla a los tanques de fermentación, que son las cervecerías, básicamente. Meterla a los tanques de fermentación con sus recetas y con los agregados que dijimos, con la levadura, hacer ese proceso. Después de un proceso de fermentación y de ponerla más o menos tiempo, viene la gasificación, ¿no? La pasteurización, y después sale, se embotella, y después ya sale todo el otro gran aparato que tiene una cervecería, que es su aparato logístico para llevar cervezas casi que a cualquier rincón. Porque entiendo yo que el proceso de fabricación es un proceso continuo. O sea, no es como que tú puedas decir ahora córtalo, ¿no? Y es un proceso continuo que requiere de suministro de energía 24 horas, 365 días del año. Parar una cervecería es carísimo porque si le interrumpes el proceso de fermentación, tienes que tirar el líquido. Claro. Entonces, cualquier interrupción... Porque son tiempos perfectos vamos a decir que hay un apagón, fórmula. Como hubo varios el año pasado en Ecuador. Tienes que tirar los líquidos. Entonces, no es nada más... Y inclusive algunos motores, digamos, que para calentar estos grandes tanques se pueden, digamos, malograr y acabas teniendo que cambiarlos. Entonces, no solo es tirar líquidos, es muy caro interrumpir cualquier proceso de producción en una cervecería. Son procesos como quiroprácticos. Y ahora... Y es un proceso largo, ¿eh? Porque desde que empieza el proceso, o sea, tú ves que sale cerveza, pero todo el tiempo se está alimentando, ¿no? Es un tubo que tiene una duración larga, ¿no? Es lo que tú dices. Como creo que te lo estás imaginando como ingeniero, digamos, como un proceso de ingeniería, tiene que constantemente estar entrando la materia prima, constantemente estarse produciendo y elaborando, transformando esa materia prima. Constantemente tienes que tener, digamos, botellas y latas para poder envasarlas y no puedes interrumpirlo. Entonces, te falla cualquiera de los tres, ¿no? La materia prima, la producción o inclusive el abastecimiento de latas y botellas, te malogra toda la producción, ¿no? ¿Y en la noche paran? No. Hay gente trabajando toda la noche en Bacus produciendo cerveza. Proceso continuo. Sí. Eso significa proceso 24 continuo. horas, 365 días del año. Sí. Yo he ido a Bacus un par de veces y es como... Huele a panadería. Es correcto. La fábrica de una cervecería. Sí, ¿no? también igual increíble. El olor a cebada es delicioso. Y también tengo un amigo que es maestro cervecero. Alecina, que estudió en Alemania lo que todos debimos haber estudiado, ¿no? El tipo se dedica a estar ahí ajustando la fórmula y probando cervezas y viendo que el producto que tiene que salir en ese momento es el que salga, ¿no? ¿Cómo opera Bacus eso? O sea, teniendo un portafolio tan amplio de tantas cervezas, no sé si se producen todas localmente o no, si son ciertas máquinas para ciertas cervezas, un poco cómo se distribuye esa producción. Líneas de producción, hay líneas de producción por envase, también, bueno, primero por marca y por tipo de cerveza, y luego también, digamos, en las líneas de embotellamiento por envase, ¿no? Si son envases grandes, pequeños, de single serve que le llamamos, o de estos, ¿no? 355. Después, otro de los temas que, digamos, hay importación de cerveza también. Importamos, por ejemplo, Flying Fish, Corona, es una cerveza que esperamos producir todas en estas marcas que importamos. Lo ideal es que una vez que el consumidor peruano las adopte, genera escala y las produzcamos aquí. Justo estamos trabajando para que eso suceda, tratando de mantener la cerveza asequible y esperando que no siga subiendo tanto los impuestos. Pero bueno, esa es parte de nuestra Ahora, labor. Esas plantas que nos cuentas, ¿te has dado cuenta, Nico, que no están aleatoriamente instaladas en cualquier lugar? Tú nos decías, el 98% de la cerveza es agua, ¿no es cierto? Entonces las plantas están encima de acuíferos. De un pozo de agua. Tenemos que tener pozos de agua, y no solo cualquier pozo de agua.
Yo solo sé que están cerca del Estadio Monumental, ¿no? Hay algunas que están cerca de estadios, exacto, como la del Monumental, como AT, pero hay otras que están lejos, como Motupe y Pucallpa, pero tenemos cervecerías donde hay agua, como bien dices, y tenemos cervecerías también donde estén más o menos cerca de los centros de consumo, porque es caro mover, digamos, es caro mover un producto como esto, ¿no? Entonces, de hecho, antes se exportaban las cervezas, ¿no? Y era como cusqueña hecha en Cusco, y ese era como el gran orgullo. Claro. Pero ahora la verdad es que el mundo ha cambiado y no nada más nosotros, la competencia, todos, inclusive otras bebidas, ya no hacen eso porque una no tiene sentido desde un punto de vista financiero, pero otro también desde un punto de vista de cambio climático, ¿no? Las emisiones al carbono que haces o que generas al mover algo como esto por todo el mundo ya no es sostenible. Entonces, pero lo que sí es verdad es que si el 98% es agua, el sabor del agua es muy importante. Impacta mucho en el producto final. Y a eso iba. Hoy eso se pudo lograr porque como todo proceso aprendes y ha avanzado. Entonces los maestros cerveceros, pero igual que los ingenieros, han avanzado para poder lograr que el sabor del agua, porque aunque a veces parece que el agua no tiene sabor, sí lo tiene, el sabor del agua pueda ser igual en Cusco que en Ate. Claro, replicarlo. Que inclusive que en Shanghai, que en México, que en Sudáfrica. Exactamente. ¿no? Entonces, ¿y qué es lo otro? Que la receta, y tenemos competencias de eso, que la receta de una cerveza cusqueña se exporte. En lugar de exportar la botella, y la cusqueña ahora exportas al maestro cervecero, que tiene la receta de cusqueña, y logra, después de varios intentos, que el agua, pero también la receta, le salga igual en el otro lado del mundo que en Cusco. Entonces, eso es lo que ahora exportan. Y creo que es algo que te puedo decir que pasa generalmente en todo el mundo de las bebidas, que no son una fórmula donde echas un líquido, lo mezclas con agua y ya, ¿no? Como muchas otras bebidas. Mucho más complejo. Las que producen o fermentamos, tenemos un proceso de fermentación, esto es lo que está pasando. Claro. No tiene sentido enviar botellas de cerveza, no sé, a Estados Unidos si las puedes producir allá. Ahora, ya es un tema de oferta y demanda, ¿no? O sea, si el volumen de la demanda lo soporta, entonces fabrico la cerveza aquí. Y va a salir, como tú nos dices, idéntica. Increíble, porque había ese mito, ¿no? Del sabor del agua del pozo de Motupe no es el mismo que, ¿no? Antes de que salga una cerveza, vamos a decir una cusqueña de Motupe o de otra planta que no sea Cusco al mercado, tiene que pasar la prueba del ácido, digamos, de que a ojos cerrados, bajo los mejores paladares, sabe exactamente igual. No, y de hecho, claro, para cervezas más masivas, esa es la forma de operar, pero pueden haber también marcas muy premium o muy específicas, o en países en donde pues la cultura cervecera está mucho más desarrollada y buscan específicamente no solo que sepa igual, sino que el agua haya salido de ese lugar, ¿no? Como una exigencia del consumidor, que acá en Perú no existe, pero que en Bélgica existe. Y ahí yo conté una vez un caso acá que estuvo el gerente general de una empresa logística del grupo Scharf, y les contaba que visité esta planta en Brujas, en Bélgica, que es una planta que está a la mitad del pueblito, que hace Brugzest, se llama la chela. Pero ya sabes por qué está en la mitad del pueblito. Bueno, ahí nació, ¿no? Pero hay un acuífero. Ahí está el pozo. Claro, hay un acuífero, claro. Obvio. Y lo que les pasó a esta compañía, que es una compañía que tiene no sé cuántos cientos de años, es que cuando comenzó a masificarse lo que vendían, los camiones más grandes ya no podían llegar hasta la planta porque son calles muy chiquitas. Sí. Y además se ha vuelto un pueblo turístico, entonces muchas calles ya ni siquiera son transitables en auto. Y lo que hicieron fue una tubería de no sé cuántos kilómetros que va desde el centro de la ciudad hasta las afueras, en donde están los almacenes. Y han continuado produciendo esa cerveza en el mismo lugar. Con la misma agua. Con la misma agua. Y la transportan por una tubería de cerveza que va bajo tierra. Wow. ¿No? A ese nivel llega el cuidado por tener la chela, ¿no? Exacta que quieres y cómo va a ser el sabor y poder decirlo también, ¿no? Como que hoy se ha hecho con agua de Brujas específicamente, sí. ¿no?
Es que eso, ¿no? Luego en el marketing también el de dónde viene el agua y de dónde es parte, digamos, de algunas Claro, que en una marcas, cultura súper desarrollada como esa, ¿no? Pero el agua es un activo estratégico para una empresa de bebidas, no solo de cerveza, ¿no? Es el activo más importante. Claro. Nosotros, aprovecho para decirles que nosotros, digamos, tenemos muchos proyectos de agua en diferentes partes del mundo para cosechar agua y para regresar agua. Y en Perú tenemos el más premiado de todos, que se llama Amunas, que lo que hace el proyecto de Amunas, que digamos tenemos 3 años trabajando con el fondo de agua y con la agencia de cooperación alemana, y ahora ya trajimos otras empresas también a invertir, pero es un proyecto de muchos millones de dólares en donde lo que hemos rescatado es una técnica de los incas, es más pre-inca, para captar agua digamos, a lo largo de la cordillera, frenarle el ritmo al agua para cuando llueve en los Andes no regrese tan rápido al mar, sino se vaya y se infiltra a través de, digamos, de fallas geológicas, se infiltre hacia, digamos, la tierra abajo, ¿no? Se infiltra hacia la planicie, digamos, costera. Y entonces, de una manera muy simple, tú canalizas el agua, lo llevas a ciertos pozos. Esos pozos están en lugares estratégicos donde hay esas fallas, que encontraron. Que es como San Mateo, ¿no? San Mateo ocurre de esa manera. Ocurre de esa manera. Ay, perdón, agua de manantial. Agua de manantial. Y baja y te la encuentras aquí cerca, en la planicie, porque parece que mágicamente no sale. Pero esa magia la encontraron los, digamos, civilizaciones pre-incas, ¿no? Y hoy lo que estamos haciendo es recuperar esas amunas, esos canales, para captar agua alrededor de diferentes. Tenemos 67 kilómetros. Entonces, es un proyecto muy lindo que ha sido premiado entre los proyectos, digamos, más exitosos de captación de agua a nivel global con empresas involucradas, ¿no? Entonces, estamos muy orgullosos porque hemos puesto el nombre de Perú en alto con ese proyecto. Y una de esas fallas llega a Ate, o sea, llega al acuífero al Estadio Monumental. Al Estadio Monumental. pero claro, Bacus nace en el Perú, en el RIMAC, ¿no? Y eran, entiendo, filtración del río, ¿no? Y que llegaba a este pozo donde estaba la planta, creo que ya no opera, ¿no? Ya no opera la planta del RIMAC. de Rímac. Y CNC en el Callao, donde hoy día hay un mall, ¿no? Pero el pozo, me imagino, sigue ahí abajo. Ahí abajo. Esperando a que aumente la demanda para... Ahora los pozos tienen más competencia porque hay que digamos, lo primero es hay que dar agua a toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, cada vez más. Y pasa en general, ¿no? Las cervecerías llegaron hace muchos años porque, como les decía, la cerveza, nadie sabe quién la inventó, si los egipcios, si antes, si las culturas incas, si las culturas mesoamericanas, pero en todas las culturas había, digamos, este proceso de fermentar diferentes granos y generar una especie de cerveza. Pero a lo que voy es, donde se ponía una cervecería, porque existe hace mucho, normalmente pues no había competencia del agua más que para la cervecería, ¿no? Pero ahora, como crecen las ciudades y crece la demanda, pues ahora te tiene que repartir entre varios. Es que mire, hemos hablado mucho con ojo de ingeniero, como decías, ¿no? En el proceso productivo, y termina esto en la línea de envase, ¿no? De embotellamiento o de embotellado. Embotellado. ¿no? De embotellado o de envasado, si son latas o lo que fuera. Pero lo que viene después es mucho más retador e interesante, que es llevar ese producto al mercado, me imagino en un canal de frío, porque una cerveza helada no es lo mismo que sin helar. Cuéntanos cómo funciona ese tramo. ¿Viajan frías las chelas? Yo creo que no. Las chelas no viajan frías, salvo los kegs, ¿no? Los kegs sí viajan fríos por eso ves tan poquitos lugares que tienen los chops, le damos acá. Los chops, ¿no? ¿Cuándo vuelven las chops de Bacus? Hay chops, ¿Hay? sí hay, pero Antes las contrataba. Yo he contratado varias veces mi chop. Lo que pasa es que el mercado cuesta más mantener una red de frío, y la verdad es que operarlo es mucho más complejo, como bien dices, y para el mercado masivo pues no da, ¿no? O sea, algunos países lo tienen más desarrollado, como Brasil, por ejemplo, pero ni en México, ni aquí, ni en Colombia es un mercado realmente que haya jalado, digamos, un gran número de consumidores. Se ha quedado mucho
de nicho, ¿no? En restaurantes de nicho, bares de nicho. Había hasta antes de la pandemia. Sí. ¿No? Que podías contratar tu shop de diferentes tamaños para que te lo lleven para una fiesta, lo que Exacto. fuera, ¿no? Sigue Todavía hay. Todavía hay. La semana pasada Sí, tengo una sí. juerga con ¿Ah, 6 sí? barriles. ¿sí? Todavía hay, lo que pasa es que Buen es dato. mucho más reducido. Pero en general, vamos a decir, en términos masivos, la cerveza se mueve en todo el país, en todos los rincones, no en red de frío, se mueve a través de nuestra red de distribución que llega, como les decía, a todos lados. Es un proceso muy complicado, te diría que casi que es una empresa más de logística y en tiempo real, ¿no? Porque tenemos pues, tomar pedidos, ir a revisarlo, llevarlo, etcétera, recoger envases, porque el 98% de los envases de estas botellas se reciclan, casi su totalidad, vamos a decirlo. Básicamente viven 25 veces, da para una botella, da para circular en la economía. 25, y ahí muere la botella. Antes de morir, de perderse o de lo que sea. Pero lo que voy es que es una muy alta rotación. Entonces, genera una logística de ida y de venida, ¿no? En los dos sentidos. Entonces, eso hace que gran parte del negocio sea un negocio de logística. Y lo importante de esto es que eso hace que la cerveza tenga una repercusión más o menos de un punto porcentual en el PIB, porque en el PBI, como en el PBI, perdón, en el PBI de Perú, y que 4% de peruanos, este es el dato para mí más relevante, 4% más o menos de peruanos dependen, o sus ingresos dependen en un alto porcentaje, vamos a decir un 40% de la chela. ¿Y esto por qué? Porque los bodegueros, que vamos a decir en Perú hay 350,000 bodegueros, el 40% de su ingreso viene de la cerveza. Es decir, la bodega se inventó cuando se haya inventado, no sé si es 100, 200, 300 años, se inventó básicamente para vender chela y lo que se le pegue a una chela, unos cacahuates, unas papas, unos chifles, etcétera, ¿no? Entonces, el saladito. Luego se fue sofisticando, ¿no? Vinieron los cigarros, luego vino el tiempo aire, las golosinas, el atún, la mayonesa, yo qué sé. Claro, abarrotes. Pero en realidad la cerveza sigue siendo el principal SKU, ¿no? Que se consume en sus diferentes presentaciones. Entonces, por eso es que el impacto de la chela en un país como Perú es tan alto, ¿no? Que uno no se imaginaría, tanto en número de familias que viven de alguna manera. Hay que tomar más cerveza para mover la economía. Exacto. Es uno de los grandes movilizadores de la economía, la chela. Existen diferentes canales para que la cerveza llegue al consumidor. Claramente uno son las bodegas, otro sería el de los shops, ¿no? Para eventos. Pero también claramente está también los restaurantes, ¿no? Supermercados, mencionaste Canal Moderno. Cuéntanos un poquito cómo funcionan los canales, cómo llega. Y me adelanto y te aviento una más. ¿Hay alguna bodega que no tenga cerveza? Es una muy buena pregunta, Willard. Te diría que en Perú, seguramente debe haber alguna, unas que otras, pero en Perú Creo que en se realidad... les acabó, no es que no tuvo. Sí, se acabó, porque aquí en Perú no necesitan un permiso adicional para vender la cerveza, claro. como en otros países. En otros países sí, porque si no tienes ese permiso no puedes, punto. Pero aquí no, aquí sí se puede. Claro, Entonces, porque se vende a mayores de edad. bueno, se vende a mayores de edad, pero tú como bodeguero puedes vender cerveza. En otros países no, a menos de que tramites un permiso Una especial. licencia de venta de alcohol. Una licencia de Por ejemplo, hablando de canales, que todavía no llegamos a eso, pero un canal que a mí se me ocurre es las máquinas expendedoras, las vending machines. No se vende alcohol en vending machines, me imagino, porque nadie controla que el expendio sea a un mayor de edad, ¿no? Exactamente. En el mundo no existen, ni en Perú ni en ningún lado del mundo, vending machines de bebidas alcohólicas, justo por eso, porque necesitas a nosotros y a todas las marcas que vendemos algún producto con contenido alcohólico, nos interesa que ningún menor de 18 años, o 21 si es en otro país, en otra legislación, consuma bebidas con alcohol. Entonces necesitamos, nosotros tampoco las pondríamos, porque necesitamos asegurarnos que haya una especie Ahora, si tienes un local donde el ingreso es solo para mayores de edad, ya podrías tener una vending machine adentro, ¿no? Sí, pero en me un imagino local. que la matemática no da, ¿no? En un local Hay puede, algunos, yo he visto pero de ya vino así. Pero ya invertiste en el equipo de frío, digamos, que es para nosotros más importante, porque, como todos ustedes bien lo saben, no es lo mismo tomar una cerveza a 3, 4 grados que a 8, que a 15, ¿no? La parte de la delicia de una cerveza está en lo frío, ¿no? Depende de la cultura también, ¿eh? Sí. En la Sierra de Perú,
que hay menos sistemas de frío en general. Se toma el tiempo. Y además el clima es más frío también. No, ¿no? y en Inglaterra se toma caliente. La costumbre es tomar al tiempo. La mayoría de cervezas que te vas a tomar en la altura, sobre todo, es al tiempo. Es al tiempo y es parte de, ¿no? Sí. Y también se pasa bien, ¿no? A todos se acostumbra y se pasa bien, sí. Cuéntanos cómo se gestionan los canales. ¿Qué canales hay y cómo llega Bacchus? Más allá de lo logístico, desde el punto de vista comercial, al consumidor final. Nosotros tenemos, digamos, equipos comerciales que se despliegan tanto a la parte de restaurantes y bares, que es, digamos, a las cadenas de... Bueno, primero en cadenas, los que tienen diferentes o muchos Chili's y otras cadenas que tienen, digamos, muchos locales, y luego los restaurantes particulares, ¿no? El de Willard, el de Nico, el de etcétera. Tenemos equipos, digamos, comerciales dedicados a botella abierta, ¿no? Y luego está todo el equipo, digamos, de ventas de botella cerrada, que es, digamos, a las bodegas. Es que está usando esos términos que son bien lindos, ¿no? Botella abierta, o sea, se le llama chapa abierta, chapa cerrada, on-premise, off-premise, ¿no? Y es que se consume en el local o es para llevar, ¿no? O sea, on-premise es consumo en el local, llego, ya sea que me siento o estoy parado, como tú decías, Nico, ahí en la puerta del sitio, o me lo llevo a mi casa a consumirlo en mi casa, ¿no? Exacto. Entonces, el on-premise, vamos a decir que se divide entre los restaurantes, los grandes, los que tienen cadenas, y los pequeños, los individuales. Tenemos equipos, digamos, dedicados a tener esta relación y este relacionamiento en donde marcas, por ejemplo, como Cusqueña, que son marcas que y bueno, todas, ¿no? Pilsen también, se consumen mucho, se maridan mucho con la comida y sobre todo con la comida peruana. Tenemos, digamos, un equipo o varios equipos dedicados a esos canales. Luego tenemos el off-premise, digamos, que está dividido en dos. Está dividido en tres. Está dividido en los grandes supermercados. Canal moderno. Y el canal moderno también tiene las tiendas, ahora las de conveniencia, ¿no? Que están creciendo, digamos, al por mayor, que digamos, los Tambo, los Oxxos, etcétera. Tambo, listo. Y luego están las bodegas. Nosotros, como Bacchus, crecimos y tenemos nuestro principal canal de comercialización con las bodegas. Fue parte de nuestra estrategia. Otras cervecerías nacieron más con el canal moderno o el canal de tiendas de conveniencia. Pero en realidad, nosotros atendemos a todas, evidentemente, pero estamos divididos así, ¿no? Primero on-premise y off-premise y luego en canal moderno y en canal tradicional. Y eso es un poco como se despliega la fuerza de ventas y generas una relación. Primero es una relación uno a uno, ¿no? Es una relación muy, muy cercana del vendedor al comprador, ¿no? A la tienda. Tanto a nivel bodegas, que es donde está la fuerza de ventas más grande, digamos, como a nivel ya, digamos, de key accounts y de los grandes compradores. Quería preguntar, ¿cuánta gente trabaja en la fuerza de ventas de Bacchus? Hijo, ese dato te lo voy a deber porque no lo tengo, pero es un ejército. Es, un montón de gente en todo el país, caminando, visitando las bodegas, viendo si le falta cerveza para que después pase el camión, entregue cerveza y recoja las cervezas que están por vencer y las botellas. Más o menos, a grosso modo, no sé, debe de haber ahí unos 3,000 personas. Qué bestia. Sí. Que están basados en centros de distribución donde salen a Están basados en 35 centros de distribución que tenemos en todo el país. Wow. Y esos salen a vender, a recoger, a hacer la relación día a día y a estar seguro. Pero fíjate que no es el mismo vendedor que visita bodegas. No, o sea, ese vendedor no necesariamente es el mismo que visita a los restaurantes, no es el mismo. No es el mismo. Son dos fuerzas de venta distintas. Claro, pero yo me refería al de las bodegas que... Es un superhéroe, ¿no? Es el que camina entre bodega y bodega y va visitando cada tienda y se asegura que en la bodega de tu cuadra, no importa dónde estés, haya una chela cuando la quieres, ¿no? Sí. Uno está acostumbrado, pues, a verlo, ¿no? Como que vas a la bodega y hay chelas en cualquier lugar del Perú. Pero lo que significa eso a nivel logístico y a nivel de la cantidad de gente y la cantidad de chamba detrás es una cosa de locos, ¿no? Es inmenso. Que lo dices, más o menos un vendedor en promedio, por lo menos en el canal tradicional en bodegas, ve diariamente 30 bodegas, ¿no? Entonces, a lo mejor suena fácil el número, pero si tú pones a pensar dónde están las 30, el radio que tienes que caminar, a veces
a veces no hay ni cómo llegar en automóvil. O sea, Claro. no hay otra más que caminar. Lo he hecho yo. He hecho Entonces, ruta con vendedores de fuerza de ventas. Entonces, en algunos lugares pues, con la motito, si sube, si no. En otros lugares, en centros urbanos, igual es más. Pero también de noche, de día, con lluvia, sin lluvia, lugares peligrosos, no peligrosos, o sea, de todo. Ahora, ¿no? este vendedor visita la bodega, toma el pedido, ¿no es cierto? Pero no entrega. Luego viene ya la logística, que tiene que ver con lo anterior que hablábamos, ¿no es cierto? Es correcto. Ahora, antes el vendedor iba, tomaba el pedido, platicaba, revisaba todos. El vendedor ahora va, revisa, pero el pedido lo toman online. Ahora Claro. el pedido lo toman a través de una plataforma que tenemos de Socia, donde la plataforma, el chiste de la plataforma, como todas las innovaciones, digamos, tecnológicas, que la plataforma también te dice, oye, en esta zona, en esta temporada, te conviene vender más Pilsen Callao que Cusqueña en esta presentación, porque los consumidores en las bodegas alrededor de, vamos a decir, un diámetro, un radio de tantos kilómetros, están consumiendo, están prefiriendo más esto. Entonces, le da consejos también al bodeguero para poder hacer pedidos que tengan más impacto, entonces, crecer las ventas, ¿no? También le enseña a, digamos, a manejar mejor los inventarios. También le enseña a mercadear mejor y a cómo posicionar mejor los productos y qué ponerle al lado la cerveza Claro. y qué no. El trade, la exhibición, La que esté bien exhibición. exhibido. Pues tiene una gran capilaridad de cosas que uno no se imaginaría. El haber llevado el pedido de una nota en papel, ¿no? Y un cuadernito. Señor, ¿cuántas quiere? Exacto. Señor, ¿cuántas va a pedir? ¿Y cuál va a pedir? Y la señora, bueno, pues me pidieron la semana pasada a que eso te ayude un poco en Y eso. ahí, ¿no? ahí hay espacio para inteligencia artificial, para mejorar los pedidos. Mucho espacio para inteligencia artificial que estamos usando, espacio para crédito a través de producto, hay espacio para mucha innovación y esa es otra de las facetas que están llevando, digamos, que estamos llevando como empresa al mercado, ¿no? La innovación no nada más en el plano digital y de digitalizar los pedidos y las órdenes de compra, sino también en la innovación de producto, también en la manera de venderlo en la red de frío, ¿no? Por ejemplo, Tada, que es una manera de llevar cerveza a tu domicilio. Digamos, la oferta diferenciada de Tada. Es un canal adicional, porque Tada es esta página web a la que a través de cualquiera de nosotros puede entrar y comprar cerveza o los productos de Bacus y que te llega directamente, ¿no? Llega directamente. El direct to consumer, ¿no? El D2C. El D2C, el direct to consumer, te llega directamente, más rápido, más fría y más barata. Esa es la apuesta de valor de Tada versus otras plataformas que te llevan cerveza a tu medir la temperatura, ¿no? obvio. Pero escúchame, eso no le saca roncha al canal. Claro, porque si llegas más barato que la Que bodega... es tu principal aliado, además, ¿no? La bodega. Es que el canal tiene acceso, digamos, a los mismos precios que Tada. Lo que pasa es que, claro, el canal tiene el... Pero el Tada solo puede intervenir en cierto... Y además se surte las bodegas. Entonces, el Tada también acaba comprándole a las bodegas. Ah, ya. Entonces, acaba siendo también una especie de extensión. Claro, es una última milla, en realidad. Exactamente. Es una Ok. última milla. Ah, ya, ya. No es que sale, obviamente, de la No, planta de no, Bacus no, con no, un- no, no, no. un- No, una no, ruta no da. Esa es la clave para que funcione. Esa es la clave. Si no, no tienes la capilaridad para llegar a todos lados. Y otra pregunta que tenía es, mencionaste hace un rato que les recomienda, oye, en esta zona están tomando más Pilsen, más Cristal. ¿Cómo se maneja un portafolio de tantas marcas y cómo hacen para que no se canibalicen entre ellas? O sea, ¿cómo se define, oye, ya tenemos suficientes, en qué nuevas marcas se tienen que abrir, un poco cómo se compone eso y cómo se gestiona? Esa es una pregunta, digamos, que lleva mucho análisis de data, ¿no? O sea, todo el área de marketing y de inteligencia, pues está constantemente, digamos, monitoreando justo para que... digamos, yo no llevo esa área, pero me imagino que siempre hay un espacio de canibalización. No me imagino que cambias es una por la otra. imposible, ¿no? Exacto. Y es imposible medirlo en el último consumidor, en cada consumidor. Pero justo para eso es la data, ¿no? Para que puedas lograr un espacio adecuado y lograr cambiar en el momento adecuado, ¿no? Porque si la gente está consumiendo una cerveza, no sé, de algún sabor por algún efecto climatológico, lo tienes que saber leer rápidamente para que, una, la puedas aprovechar y dos, no te canibalices. Y los productos no son los mismos en todos los canales, ¿no? O sea, no todas las marcas, no todos los SKUs están disponibles para todos los canales, ¿no? Es correcto, es correcto. Antes era por costumbre, sin data, porque la gente decía, oye, ¿por qué no mete ahora la cusqueña trigo que viene creciendo más rápido? No, señor. A mí, aquí, a mi gente, y aquí yo soy la dueña de la bodega,
aquí les gusta tomar Pilsen Callao. Claro. Y solo quiero Pilsen Callao. Tráigame, ahora, bueno, le voy a comprar la chiquita que me dice que sacó, tráigasela para probar. Pero digamos, dependíamos un poco de esa costumbre. Ahora, gracias a la información que le podemos dar al bodeguero, podemos decirle, mire, muy bien, usted conoce su mercado, pero le quiero contar qué pasa en la calle de al lado y 2 cuadras para allá o 3 cuadras para allá, que están pidiendo ¿por qué no intenta comprarnos una caja de esto? ¿No? Y se lleva y lo prueba. Entonces, eso es un poco como estamos cambiando un poco el sentido digamos, de cómo se maneja el mercado y cómo atiendes a tu consumidor desde el lado tradicional, ¿no? No nada más dependiendo de la cultura y de la idiosincrasia. Pero yo te entiendo perfecto. Ahora, ¿todos los canales acceden a todo el portafolio? ¿Me entiendes? No todos los canales acceden. Claro, si un bodeguero te dice quiero una Michelob, de repente no está habilitada la Michelob para ese canal. Es correcto. Y, o sea, no hay capacidad, digamos, de logística de llevar todos los SKUs. No hay Pilsen Trujillo en cualquier bodega en Lima, por ejemplo. Ahora, hace un tiempo las presentaciones también variaban por canal, ¿no? Por ejemplo, esta cerveza tiene una etiqueta de papel y había una versión en etiqueta de metal. Para, por ejemplo, discotecas, sí. ¿no? ¿Todavía se mantienen esas diferencias? No, o sea, en la etiqueta de metal ya no. Ya. Dejó de existir. Hay etiquetas diferenciadas por épocas. Digamos, tenemos etiquetas Pequeña, por ejemplo, que es una marca muy ligada a la tradición peruana, pues tiene unas etiquetas y unas latas que inclusive salen sobre todo en las festividades de Semana Santa y en la época 28 de julio. Exactamente. Salen un stack de latas y de botellas diferenciadas, pero no todo el año. Se mantienen en general. Cada vez se simplifica más el tipo de etiqueta, también por un tema de costos y de logística, ¿no? Claro. Ahora salió Cristal de tricampeón Universitario de Deportes, por ejemplo. Tenía que salir. Claro. Oye, pero por ejemplo, a una discoteca, ya que sale el ejemplo, no le sirve que le lleves en empaques de 6, porque en una discoteca nadie compra un six-pack, ¿no? Bueno, pides 6 y te traen de repente un balde con chispitas mariposa, ¿no? Pero ahí ya no cambia el SKU, pero me imagino que cambia así lo que le llaman el Master Pack. Sí, ¿no? el Master Pack cambia conforme al canal. También la botella cambia conforme al canal. O sea, de cuenta, las cervezas familiares se venden más en las bodegas, en el mercado. Claro, en un restaurante. O sea, la litro 100, dices. Sí, la Margarito. La Margarito. Nosotros le decíamos la caguama. La caguama, sí. Margarito, ¿sabes qué es? Porque había el peruano más alto claro, en su época se llamaba Margarito. Sí, un tipo muy conocido que era Margarito y le decían la Margarito. Uno de los Margaritos ahora en el centro de Lima. Un gigantón. ¿Sí? Sí. Increíble. Imagínate que a una botella le digan la Willard porque se parece a ti. ¿No? Una botella preciosa. Exacto. Increíble. Oye, Rodrigo, nada, creo que nos podemos quedar conversando horas y horas de la cerveza. Hay que repetirla. Claramente nos apasiona el tema, pero igual queremos ahí pasar a una siguiente sección de nuestra conversación, que es lo que siempre hacemos al final, que le llamamos la chela de la sabiduría. La chela de la sabiduría es ese consejo, aprendizaje, idea, reflexión que quisieras dejarle a la gente, que quizás a ti te hubiese gustado recibir cuando recién iniciadas tu carrera en el mundo cervecero o en tu carrera profesional. Hay mucha gente que nos escucha que son estudiantes, que son ejecutivos que recién están iniciando su carrera, y creo que escuchar de ti algo así es muy valioso para ellos. No sé si nos puedes dejar ahí una perlita. Con mucho gusto. Yo diría que hay 2 cosas en las cuales yo he reflexionado en esta etapa de mi vida. En esta etapa, yo tuve otras etapas de mi vida profesional, pero creo que en todas vas aprendiendo y creo que lo que les diría son 2 cosas. La primera es, conforme más avanzas en tu carrera profesional, estás obligado a tener más humildad, ¿no? La humildad es una gran cualidad humana que te ayuda a setear expectativas, pero no solo eso, te ayuda a generar también equipos motivados y fuertes, ¿no? Entre más humilde seas, vas a tener equipos, y necesitas equipos para crecer un emprendimiento, necesitas equipos para lo que sea. Solo no puedes hacer nada.
Entonces, realmente puedes ser un genio, puedes tener una gran idea, pero si no tienes humildad, no generas buenos equipos, no generas esa empatía, ese liderazgo, y los equipos se desmotivan. Entonces, por más que tengas plata para traer al genio que se acaba de graduar de la mejor universidad del mundo, aquí no te va a durar si no tienes humildad. Entonces, esa sería para mí y creo que no mucha gente te la cuenta, ¿no? Al menos yo no la vi tanto en mi vida. Es más, creo que al revés, la gente regresa y que te está yendo bien, al contrario, te lo quieren demostrar más en la cara, ¿no? Fíjate que esta empresa ha crecido y entonces lo que te avienta son las cifras de crecimiento, revenue, utilidades, esta idea en el mundo del emprendimiento de los, ¿cómo se llaman? Los grandes unicornios, ¿no? Ujú. Que tiene que ver con cuánto el valor de la empresa, ¿no? Y la evaluación. Entonces, parece uno se apantalla mucho, muy fácil por eso, y pierde un poco ese piso de la humildad. Entonces esa es la primera. Y la segunda, que les diría como latinoamericano, y habiendo vivido fuera y estudiado fuera, es quizás yo resumiría que mi aprendizaje de vivir fuera y la maestría fue, más importante de todos, fue una palabra: aprender a resumir. Resumir, el summarizing, como dicen los gringos, el decir lo que quieres decir en frases de 8 palabras máximo, es una de las mejores cualidades que se me hubieran enseñado en primaria. Creo que hubiera avanzado y crecido mucho más rápido. Entonces traten de poner todo lo que quieran decir en 8 palabras. En un bullet o máximo 3 bullets de 8 palabras cada uno. That's it. A la Qué buena. Oye, Perdón. No, iba a decir, has dado ahí dos como tips de liderazgo, ¿no? La humildad y poder dar mensajes claros sin irte por las ramas y ser conciso y asertivo. Son dos atributos muy claros de un buen líder, a los que le agrego, bien cercano a la humildad, la vulnerabilidad, ¿no? La capacidad de mostrarte como eres, que va muy de la mano con ser humilde, ¿no? Para poder conectar con tu equipo y que realmente te escuchen y te sigan, ¿no? Y la empatía, Nicolás, no te olvides. Así es, y la Oye, empatía. hay un tema que no me quería olvidar. Te he visto en una foto, Rodrigo, con un señor famoso. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Nos tocó coincidir en una vacación que nos invitaron unos amigos muy queridos aquí cerca de Pisco, de hecho, con Jeff Bezos. Jeff Bezos, que estuvo hace poco en Perú. Jeff Bezos y su esposa Lauren fueron a una cata de vinos, a este viñedo de nuestros amigos. Y bueno, pues después de la cata de vinos se quiso quedar a comer, porque pues, estábamos ahí una serie de invitados, y pues es lo que se hace en un viñedo o en un lugar de recreación, pues comes y platicas, y como la chela, ¿no? La chela de negocios, pero nada más que sin negocios. Y se quiso quedar a comer y a convivir, y entonces tenemos también una comida con él y su esposa, muy divertida, platicamos sobre libros, de los orígenes de Amazon, y bueno, los libros que ha sacado su esposa, que en el mundo de la literatura de los niños, que yo no sabía que era la literatura más competida que hay. Sí. Esa y la de cocina. Parece que los títulos de toda la vida son los que se repiten siempre y siempre, y es muy difícil incursionar con una innovación ahí. Pero bueno, ella lo logró. Yo le pregunté cuál había sido el secreto para lograrlo. Y muy humilde ella me dijo, bueno, mira, apelé con los papás, y si tienes un papá disléxico, hablar de una mosquita disléxica ayuda. Pero también me dijo, pero también tengo amigos que tienen pues 9 millones de followers y tal, entonces y tengo pues, ahí Amazon. lo pones ahí y ya, ¿no? Mi libro se vende por Amazon. Entonces también dijo, bueno, sí, trabajé duro, pero bueno, también tengo ayuda, ¿no? Entonces, o sea, me cayó muy bien porque fue bastante... Es que engancha sincero. con lo anterior que decías, ¿no? Nada de lo que uno ha logrado, lo ha logrado solo. Es correcto. Buenísimo. Sí. Bacán. Oye, Un saludo Rodrigo. para Jeff, ¿no? Invitado acá. Sí, Cuando Sí, un quiera. saludo ojalá para Jeff, pronto. desde- Ojalá pero pronto. que regrese. Muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos ahora. Un gustazo poder hablar de esto que nos encanta, ¿no? Y Salud. Salud. bienvenido, Bacchus, Gracias. como auspiciador a Chela de Negocios. Salud. Gracias. Salud. Ya nos vemos, gente. Se acabó la temporada. Nos vemos el próximo Nos vemos año. 2026. Chao.